Podcast. Lo mejor está por escuchar. A Sara la conocen en el barrio como la Millerey, una morena de pelo bien largo, flaca y coqueta. Una mujer trans bien popular y carismática, que nunca ocultó su identidad. Tenía 32 años y vivía con su madre en el barrio Playa Rica, en Bello, en la región colombiana de Antioquia. El apellido Millerey se lo puso ella misma. Le encantaban las mirellas, las brillantinas, las lentejuelas, todo lo que brillara. Antes de que Sara cumpliera los 10 años, su madre empezó a notar que su hija no se sentía a gusto con su cuerpo. Decía que se sentía atrapada en un cuerpo que no era el suyo. Ya a los 12 años empezó a echarse brillito, a ponerse cosas de mujer, y yo siempre la apoyé, decía su madre. En la adolescencia empecé a comprarle maquillaje y ropa de mujer. Yo le decía que fuera más recatada, pero ella me decía que así no se sentía bien. Ya de adolescente supo que su manera de vestir, su manera de ser, llamaba la atención. Recibía no pocos insultos por la calle. Su madre, Sandra, siempre le pedía que tuviese cuidado. Había dejado a su marido tiempo atrás, después de aguantar malos tratos y humillaciones, también hacia su hija Sara. Siendo tan solo una adolescente, Sara se escapaba a menudo de casa para juntarse con otras mujeres trans. Incluso participó en algún concurso de belleza, a escondidas de su familia, y hasta llegó a ganar algún premio. Pero también había sufrido la discriminación, el odio y el desprecio de una parte de la sociedad que no veía con buenos ojos su manera de ser. Su madre la amaba con locura. Quiso entenderla desde el principio y nunca se enfrentó a ella. Al contrario, la cuidaba, la apoyaba y rezaban juntas. Eran las dos muy devotas, muy religiosas. Sara contaba siempre que en su adolescencia se enamoró de un cura y que se lo confesó. Este le prohibió ir a misa, pero eso no la alejó de la fe. Tenía una especie de diario personal repleto de poemas y oraciones, y en ellas siempre tenía palabras para Dios. Señor Jesucristo, mantén por favor mi hogar libre de toda mala obra en cualquier hora, minuto y segundo. Apártame de situaciones trágicas y dolorosas. Sara sabía que la violencia contra las personas trans era habitual. La había sufrido en sus carnes desde pequeña. También por parte de su padre, que no la aceptaba. Y temía, como cualquiera, que ese odio acabase un día con ella. Por eso, en sus escritos, había también numerosas referencias a la muerte. Mil gracias, Señor, por darme un año más de vida. Insistía mucho, sin concretar, en el miedo que tenía, la inseguridad que sentía por ser quien era. Aleja de mí, Señor, toda maldad, toda mala actitud y toda mala acción, toda idea en contra mí, sobre todo el hecho de violencia que me dañe o me deje sin vida. Si he de sufrir, sea por sacrificio necesario para superarme y llegar al camino del bien. Crímenes de odio. Sara Millerey y la limpieza social en Colombia. A media tarde del viernes 4 de abril de 2025, Sandra, la madre de Sara, recibe una llamada de su hermana. No sabe cómo decirle que su hija Sara se está ahogando en ese mismo momento. La madre corre desesperadamente a buscar a su hija. Cuando llega al lugar, se encuentra con una escena aterradora. Sara está inmóvil, tratando de no ahogarse, agarrándose como puede a unas cañas en la ladera de un riachuelo, una quebrada, como lo llaman allí. Está tratando de no ser arrastrada por la corriente de agua y fango, asomando la cabeza mientras se retuerce en el agua. Hay varias personas observando desde las calles por las que se cuela el pequeño río, entre edificios maltrechos y pobres. Algunas están grabando con sus teléfonos móviles la terrible escena, pero nadie la ayuda. Sandra, su madre, trata de lanzarse al agua para socorrerla, pero quienes permanecen en la orilla se lo impiden. Hay demasiada corriente y es peligroso. «Amor, amor, agárrate fuerte, agárrate a esa rama», le grita desesperada. Dos hombres se lanzan al agua para evitar que se ahogue, pero no logran sacarla. Sara estaba volviendo a su casa tras visitar a un familiar a media tarde, cuando fue secuestrada por un grupo de hombres. Abusaron de ella y le dieron una brutal paliza, partiéndole las extremidades antes de lanzarla al río. Algunos de ellos permanecían allí mismo, observando la escena, mientras Sara luchaba por su vida.
El vídeo de la joven agonizando en el agua, que habían grabado los vecinos y hasta los mismos agresores, empezó a circular rápidamente por las redes sociales. Son finalmente los bomberos quienes logran sacar a Sara del agua y tratan de estabilizarla. Está muy mal herida, con las piernas y los brazos rotos, con magulladuras por todo el cuerpo y con hipotermia. Una ambulancia la traslada rápidamente a una clínica de la zona. Sin embargo, a pesar del estado en el que llega, las enfermeras no consideran que sea grave. No viene baleada, dicen. Le habían partido los brazos y las piernas antes de lanzarla al río y estuvo más de 1 hora tratando de sobrevivir en aquellas gélidas aguas. Su estado es realmente grave. Su madre permanece toda la noche a su lado, cogiéndola de la mano, acariciándola y diciéndole 1000 veces que la quiere y que se va a poner bien. «Mamita, me voy a morir», le decía Sara. «Claro que no, mi amor», le contestaba su madre, con el corazón en un puño. Sara murió al día siguiente de una parada cardíaca. Su madre, quien no se separó de ella ni un minuto, se arrodilló ante la cama del hospital, la abrazó y le susurró lo mucho que la quería. Y le dijo que se fuera tranquila con Dios, porque en el cielo nadie la iba a humillar ni a maltratar por ser como era, por ser ella. Durante los primeros días después del crimen no se supo quién mató a Sara. Nadie quería hablar, ni siquiera los testimonios que vieron la paliza a plena luz del día. Algunos intentaron parar la golpiza, pero los agresores también les amenazaron. Había miedo, mucho miedo. Las autoridades ofrecieron una recompensa económica para quien aportase alguna pista sobre el crimen. Pues yo creo que los crímenes contra las personas trans realmente no es que sea solo en Colombia, eso es una violencia que goza de impunidad en casi todo el mundo, ¿sí? Porque son identidades socialmente rechazadas. Pero en territorios o países como Colombia, donde hay un conflicto armado tan grande, donde hay delincuencia común o un crimen organizado tan grande, pues se dobla la violencia contra estas personas y se presenta una sistematicidad precisamente porque gozamos de control territorial criminal, ¿sí? Y esto quiere decir que son los criminales quienes regulan quién trabaja en el espacio público, quién circula en el espacio público o quién simplemente está en el espacio público. Entonces es el criminal el que decide, el que controla ese territorio y decide y por qué la toma o ejerce violencia contra lo que el criminal, ojo, considera que afea el espacio, ¿no? Y ahí siempre, de manera simbólica, están las identidades disidentes, y en este caso las personas trans, porque aquel que exprese su identidad de género de manera que a ellos les parece muy visible, pues lo consideran una desviación, ¿no? El criminal, ojo, no la sociedad, el criminal, pero al cometerse homicidios sistemáticos contra estas identidades, que terminan en la impunidad, lo que tú envías a la sociedad es un mensaje de permisibilidad, ¿sí? Entonces la sociedad va adaptándose a que es normal que maten mujeres trans. Hace algunos años conocí a Andrea Aldana, una periodista colombiana exiliada en España. Lleva tiempo viviendo aquí tras huir de su país por las amenazas de altos mandos militares a los que había expuesto en sus investigaciones. Andrea ya había sufrido en carne propia la violencia y las amenazas de los paramilitares, que a pesar del supuesto desarme, siguen activos en algunas zonas del país, formando parte de otros grupos criminales. Andrea tiene larga trayectoria haciendo periodismo de investigación, y precisamente por ello ha sido señalada por estos grupos. Conoce muy bien los problemas que afronta Colombia, la violencia instalada y también los problemas que enfrentan las personas LGTBI en su país. Pues yo llegué a España, o básicamente no llegué, sino que me sacó Reporteros Sin Fronteras de Colombia porque mi situación de seguridad se volvió muy precaria. Recibí bastantes amenazas, las últimas. Yo ya había sido víctima de agresión por parte de gente que en su momento se llamaba, hace muchos años, se llamaba ex paramilitares, pero que uno sabía que seguían siendo paramilitares, sino que ya había una desmovilización. Y muchos años después, porque me tuvo que sacar Reporteros Sin Fronteras porque sufrí un acoso y unas amenazas muy fuertes por parte de agentes estatales, concretamente Ejército y Fiscalía. Y pues esa fue como la principal razón
porque ya me habían hecho, yo sabía lo que me podían hacer, ya me lo habían hecho y tuve que salir y empezar mi vida de cero y a intentar continuar el periodismo. Ahora desde España, intentando poner el foco en la vulneración de derechos humanos que hay en España, sobre todo contra la comunidad migrante, pero sin perder el foco en mi país. O sea, muy pendiente de lo que pasa en mi país y tratando de seguir investigando desde acá las cosas de mi país. La violencia contra las personas trans, contra todas las personas LGTBIQ en Colombia, es sistemática. El odio deja cada año decenas de víctimas mortales. Tan solo de enero a abril de 2025, en solo 4 meses, ya había más de una veintena de personas trans asesinadas en Colombia. Sara era la víctima mortal número 24. Las trans saben que, como los gays y las lesbianas, todas las personas que se salen de la norma son objetivo habitual de las bandas delincuenciales, de los hombres que no toleran la diferencia. Muchas de ellas, además, viven en una situación de precariedad, de desamparo, que provoca que muchas de ellas escondan su identidad, su orientación sexual, para no convertirse en el blanco de la siguiente cacería. Otras, las que hacen la calle, viven en constante tensión, sin saber que este u otro cliente es en realidad un asesino. Este tipo de crímenes contra la comunidad LGBTIQ+, no solo se centra en la mujer. Si bien una de las personas más afectadas es la mujer trans, también se centra mucho en el hombre homosexual. Y por ejemplo, en Medellín hemos presenciado casos que pueden obedecer a una sistematicidad porque además se mezcla con el crimen. Y que es, por ejemplo, citar a los hombres homosexuales a través de redes como Grindr, creo que se llama, y tú concertas una cita con la persona, la llevas a un espacio íntimo, porque esa es otra de las diferencias que hay en el asesinato transfobo o simplemente contra una persona homosexual, y es que al hombre homosexual la tendencia es asesinarle en espacios íntimos, sea hoteles, alojamientos o su lugar de domicilio, y contra la persona trans en espacios abiertos para enviar un mensaje ejemplarizante. Y en ese sentido, contra el hombre homosexual, pues se crean trampas en las cuales se les termina asesinando en estos espacios privados, pero también son sometidos después a otros ultrajes como robo, porque en países como Colombia pues hay una confluencia de crímenes, ¿no? Porque vivimos en un territorio con crimen organizado. Entonces aquí se mezclan dos crímenes con el hombre homosexual, que suele ser el robo de sus pertenencias o su dinero, y el homicidio a la persona trans, lo que envía es un mensaje aleccionador y de control sobre las mismas personas o dirigido hasta las personas con identidad diversa. Tan solo 2 años antes, 2 hombres gays habían sido brutalmente asesinados tras concertar un encuentro con desconocidos a través de una aplicación de citas. Alguien les había tendido una trampa para cazarlos. No fue el único caso. Amigas de Sara, que ejercían la prostitución, denunciaron a los medios otros casos recientes y una violencia cotidiana que ni siquiera se recoge en las cifras oficiales. Tras la muerte de Sara, sus compañeras denunciaron haber recibido amenazas e incluso una sospechosa avalancha de peticiones de citas, que no aceptaban por temor a que también fuese una trampa. La violencia y el control de las bandas de delincuentes en algunos territorios del país es conocida por todo el vecindario, también por las autoridades. Diferentes grupos se reparten la zona, trafican con drogas, extorsionan a los comerciantes e imparten sus leyes a su manera. Algunas de estas bandas son profundamente LGTBI-fóbicas. No permiten a las personas trans, a las lesbianas o a los homosexuales mostrarse en público, pasearse por su zona. Incluso les prohíben vivir en estos barrios. Advierten 2 veces, no más. No hacer caso a estos avisos implica directamente la muerte. Hola, soy Wilson Castañeda Castro, soy el director de Caribe Afirmativo. Caribe Afirmativo es una organización de la sociedad civil que propende por la defensa y el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTIQ+ en este país. Hacemos nuestro trabajo con un enfoque comunitario, con varios puntos de atención y articulación de personas LGBT en el país, ubicados particularmente en territorios de altísima afectación del conflicto armado. Hablé con Wilson para este episodio para saber cómo trabajan los defensores y las defensoras de los derechos LGTBIQ ante tanta hostilidad
con unos índices de violencia tan altos. Los altos índices de violencia hacia personas LGBT en Colombia, que lastimosamente han sido sostenidos desde la pandemia para acá, poniéndonos lastimosamente en los primeros lugares de ocurrencia de crímenes junto con Brasil, México, Honduras, Perú y Argentina, que solamente esos 6 países para el último año sumamos más de 500 víctimas LGBTIQ+, en hechos motivados por violencia presuntamente prejuiciosa en razón de la orientación sexual, identidad de expresión de género de las víctimas, y que Colombia siempre aparece como el primero o segundo entre ese grupo de países, está relacionado precisamente porque somos un país donde se vincula primero un altísimo nivel de indiferencia social, y esa indiferencia social frente a la vida de las personas LGBTIQ+, ha sido transformada por los actores violentos en complicidad social para cometer estos crímenes. En segundo lugar, hay un alto estado de impunidad. La violencia no se investiga y esa impunidad manda un mensaje como que estas vidas no importan para el Estado. Y finalmente, una altísima situación de indefensión. Las víctimas de violencia no encuentran mecanismos preventivos por parte del Estado, solo hay actuaciones cuando se cometen los delitos, pero no hay una prevención de esta violencia. Y todo eso soportado en que Colombia hay una estructura de violencia tanto dentro del conflicto armado como fuera de ella, que está regida por unos patrones morales que terminan haciendo más difícil la vida de las personas LGBTIQ+. En América Latina, la esperanza de vida promedio de una mujer trans es de apenas 35 años, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La violencia, la pobreza y la exclusión social envuelven a estas personas en una terrible vulnerabilidad. Esto, sumado a la ofensiva propagandística de los grupos de extrema derecha que se dedican a criminalizar a las personas LGTBI, a señalarlas y a marcarlas como un problema social, alimenta esta inseguridad y promueve la violencia contra ellas. Y extiende el mantra entre una parte de la población que, si algo le pasa a esta gente, es porque se lo merecían, por desviarse del camino correcto. Los principales voceros del odio contra los colectivos LGBTIQ+, siempre van a ser los representantes de la derecha, cada vez más cercana a la extrema derecha, y de la extrema derecha o derecha radical, ¿no? Quienes lo vuelven bandera, realmente sí es la extrema derecha, y aquí juegan un papel fundamental los influencers. En marzo de 2024, un año antes del crimen de Sara, alguien distribuyó un cartel por las calles de la región de La Guajira. Todos serán objetivos militares. No respetaremos edades. Ya hemos avanzado en labores de inteligencia y muchos han sido identificados. El panfleto incluía una lista de nombres y se anunciaba un ataque contra las depravaciones sexuales en la región: homosexuales, lesbianas, violadores, trans. Algunos de estos grupos armados se hacen llamar correctores y se atribuyen la misión de acometer una necesaria limpieza social. Yo creo que una de las cosas que tenemos que poner en escena es lo delicado, lo peligroso que es usar la frase limpieza social. Sí, porque por ejemplo cuando queremos explicar lo que es el transfeminicidio, muchas veces decimos que esto obedece a lógicas de transfobia y limpieza social. ¿Pero qué es la limpieza social? Bueno, primero que todo es un término que le encanta usar a los medios y a las autoridades, que es un término que minimiza el problema. ¿Por qué? Porque limpieza social, cuando se habla de limpieza social estamos hablando de homicidios sistemáticos y selectivos, de lo que quien comete el homicidio considera marginados sociales o que no están de acuerdo. Bueno, en el caso de las personas de la comunidad LGBTIQ+, y sobre todo a las mujeres trans, porque se salen de lo heteronormativo o de las identidades hegemónicas de género. Pero no solo se queda con las mujeres trans, también se queda con las personas que consideramos o que consideran los criminales toxicómanas, o simplemente con la porofobia. Cuando hay gente que no tiene dónde dormir y duerme en la calle, se vuelven víctimas de estos asesinatos selectivos porque afean el espacio público que el crimen organizado o los territorios con conflicto armado controlan. Entonces creo que, y esto fue muy, muy propio del paramilitarismo en Colombia, y por eso yo creo que hay que llamarlo como son, porque si tú algo le dices limpieza social,
inmediatamente estás llevando a quien lo escucha que se está limpiando algo, y por tanto en la mente de la sociedad limpiar es bueno. ¿Sí? Entonces yo creo que hay que dejar de hablar de limpieza social y empezar a hablar de homicidio sistemático y selectivo, de lo que el criminal considera marginación social. En Colombia, los grupos paramilitares vinculados en algún momento a los diferentes gobiernos conservadores habían emprendido una campaña de asesinatos sistemáticos de personas sin hogar, de toxicómanos y de gente pobre. Los crímenes de odio contra estas personas, así como los de motivación LGTBI-fóbica, raras veces se esclarecían. En 2024, tan solo un 2% de todos ellos se esclareció. Solo se resolvieron 3 crímenes de más de un centenar. Las cifras totales alcanzaron la media de 2 asesinatos LGTBI-fóbicos a la semana. Sara le había pedido a su madre que quería vestir de blanco en su entierro. Sabía que su vida estaba en constante peligro y asumía que posiblemente sería la madre quien enterrara a la hija, y no al revés, como es natural. Sandra corrió a comprar un vestido blanco para el velatorio, tal y como le había pedido su hija. Compró también unos pendientes de perlas y una corona de flores. Pero el cuerpo de Sara estaba tan deteriorado, tan castigado por la golpiza recibida, que los responsables de la funeraria recomendaron que el ataúd permaneciese cerrado. El asesinato de Sara desató una oleada de indignación en todo el país y más allá. El vídeo de su agonía se distribuyó como una advertencia, como una lección, como pura apología de la muerte y del exterminio del diferente. La rabia de toda la comunidad LGTBIQ y el horror que sintió la población ante tales muestras de odio y de desprecio a la vida de una mujer trans por el simple hecho de serlo, se transformó en un grito unánime de condena y se volvió a visibilizar un problema que no solo permanece, sino que se promueve: el odio transfóbico, el odio a la diferencia. El caso dio la vuelta al mundo y las protestas se repitieron en varias ciudades colombianas y en otros países, incluso en las iglesias. Un joven sacerdote de una humilde parroquia colombiana se dirigía así a sus fieles ante el crimen atroz. ¿Qué hay en la cabeza de una persona que ve un ser humano sufriendo y agonizando en una quebrada después de ser violentada, maltratada, con sus manos y piernas fracturados para no prestarle el auxilio? Y hoy hay que romper el silencio como iglesia, hoy hay que romper el silencio como pueblo de Dios, hoy hay que romper el silencio como comunidad, hoy hay que romper el silencio. Porque Colombia y Medellín han sido estados profundamente maltratados por la violencia. Pero si desde la iglesia, desde la disidencia, desde la diferencia, nos rompemos el silencio y rechazamos cualquier acto violento que dañe al ser humano, lo estamos haciendo mal. La construcción personal identitaria del ser humano es asunto de cada individuo. La construcción identitaria de cada sujeto es asunto de cada sujeto. Nadie tiene el derecho de tomar justicia, supuesta justicia, para destruir al otro. No podemos seguir alimentando el silencio de las violencias sistemáticas de una iglesia, de una comunidad, de un pueblo, de una nación que normaliza el daño a los otros. También desde las más altas instituciones religiosas colombianas hubo respuesta. El arzobispo primado de Colombia, el cardenal Luis José Rueda Aparicio, convocó un acto de confraternización y reconocimiento de las personas trans, de su sufrimiento y de su marginación, y llamó a la sociedad a reaccionar ante el odio que les estaba matando. Pensando en las últimas mujeres trans que han muerto y que mueren como si hubiera muerto alguien que es de condición inferior, nos demos cuenta que toda vida es sagrada y que la vida de todos los seres humanos nos llama al respeto. Dios no discrimina, que Dios sencillamente acoge y acompañe. Él vino
Jesús, el Hijo de Dios, y habitó entre nosotros para quitar todas esas barreras y máscaras que nosotros usamos en la vida y que no nos permiten relacionarnos como hermanos, como hermanas. Las instituciones también reaccionaron inmediatamente. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, condenó el asesinato y llamó nazis a los asesinos en un mensaje en sus redes sociales. Nazis asesinaron a Sara. Hoy hay una deuda que la policía y la Fiscalía de Colombia tienen con la vida, con la democracia en Bello. Los asesinos de Sara deben caer. La alcaldía de Bello y la gobernación de Antioquia deben colaborar en poner el dinero para pagar informes sobre los asesinos. Lo propio debe hacer el gobierno nacional. No más crímenes de odio en Antioquia, ni en Colombia. Somos demócratas, amantes de la vida, y no nazis espectrales. Algunas figuras públicas criticaron al presidente por hablar de nazismo para referirse al crimen. Petro volvió entonces a insistir en su definición de este asesinato, escribiendo otro mensaje en sus redes. Me critican porque hable de nazismo. Sé perfectamente qué es el fascismo. Es la eliminación violenta de las diferencias del ser humano, políticas, religiosas, étnicas, de libertad sexual. Esto que pasó en Bello se llama fascismo, porque hay nazis en Colombia. Aunque nada apuntaba a que los perpetradores del crimen tuviesen vinculación con bandas neonazis, que como dice el presidente también existen en Colombia, su mensaje pretendía recordar que el odio se construye, que es también ideológico, que la LGTBI-fobia es la marca de muchas organizaciones fascistas y reaccionarias que infectan a la sociedad con estas ideas de desprecio y deshumanización hacia la diferencia. Un mensaje que se entendía perfectamente. Y es que los datos, las cifras de los incidentes de odio, mostraban que el problema de la LGTBI-fobia no solo era evidente, sino que iba en aumento. Las principales acciones que promueven la violencia por prejuicio contra las personas LGBTIQ+, en Colombia, a mi modo de ver, son tres. La primera tiene que ver con eso que advertí hace un ratito, que la Comisión de la Verdad del Conflicto Armado llamó indiferencia social. Este es un país que no ha trabajado la cultura ciudadana para el reconocimiento de la diversidad sexual y de género, que está asistido por un amplio espectro de moralidad pública, y eso hace que la sociedad invisibilice las demandas de las personas LGBTIQ+, y esa invisibilidad o indiferencia se traduce en complicidad social. El segundo factor son los actores armados, tanto legales como ilegales, el Estado y el paraestado, que han visto en las personas LGBTIQ+ una especie de actores inmorales que no deberían existir, que le hacen daño a la sociedad. Entonces eso termina siendo los mayormente depositarios de violencia directa o indirectamente. Y en tercer lugar, tiene que ver con que hay un uso, precisamente por ese factor, hay un uso de las vidas de las personas LGBT, sobre todo las más vulnerables, las personas trans, los hombres gays, en espacios de mayor visibilidad donde hay mayor riesgo de violencia, que terminan siendo utilizadas por las rutas de violencia que tiene este país. No es una utilización porque haya un reconocimiento hacia la diversidad sexual y de género, sino por el contrario, se piensa que son vidas menos vivibles que otras vidas, entonces terminan siendo utilizadas en rutas de microtráfico, de extorsión o de prácticas de violencia, y eso las hace más vulnerables. Según un informe de la Defensoría del Pueblo de finales de 2024, este tipo de incidentes se había incrementado un 30%. Tan solo en un año, al menos 175 personas LGTBIQ habían sido asesinadas en Colombia. El 30% de las víctimas eran hombres gays y el 17% personas trans. Esta violencia era la concreción de los discursos de odio que algunos, desde sus tribunas y sus redes, difundían contra esta comunidad. El incremento del delito de las amenazas como intimidación al activismo LGBT, lo que está buscando, a diferencia del asesinato, no es simplemente el limitar una vida o eliminar una vida, sino también eliminar una práctica de liderazgo y de activismo que ellos representan. Ahora, ¿cómo operan estos grupos delincuenciales? Básicamente operan bajo parámetros de orden moral. Tanto actores estatales como no estatales han asumido el control territorial
en muchos lugares de Colombia ese control territorial no lo hacen con base a la Constitución y la ley, sino con base a parámetros morales, donde la diversidad sexual y de género es vista como engañosa, como gravosa, como enfermiza, y por tanto no se puede avanzar al respecto. Y finalmente indicar que esos actores criminales tienen una campaña de exterminio. Entonces, cuando cometen la violencia, no es un disparo, no es una puñalada, son muchos disparos, muchos impactos de arma blanca, unas amenazas muy contundentes escritas, porque no solamente buscan eliminar la persona, sino todo lo que la persona hace y generar una situación de pánico a su alrededor. Tan solo un mes después del asesinato de Sara, el cuerpo de una conocida activista por los derechos humanos, también mujer trans, Nahuar Jiménez, apareció arrojado a una cuneta en el municipio de Carmen de Bolívar. Era la víctima LGTBI número 43 en tan solo 5 meses. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, 66 líderes y lideresas sociales habían sido asesinados en Colombia entre enero y mayo de 2025. La persecución y el asesinato de figuras prominentes en las luchas por los derechos humanos, ya sean activistas medioambientales, sindicalistas o personas defensoras de los derechos humanos, es también una constante en el país. Yo creo que el asesinato de Sara Millerey lo que despertó en la sociedad colombiana fue horror, sobre todo porque puso en escena la crueldad y la sevicia que acompañan el transfeminicidio, que es diferente al homicidio común e incluso al feminicidio. Acá hay una crueldad especial sobre los cuerpos de las mujeres trans. Y yo te podría decir, despertó una conciencia porque se reavivó el debate de la ley integral trans. Pero un mes después teníamos el asesinato de Nahuar Jiménez, que era otra líder trans en los Montes de María, y esta líder hacía parte de un colectivo que ya había sido reconocido históricamente como sujeto de reparación colectiva por la violencia que habían recibido estas comunidades en la zona rural colombiana, donde hubo tanto paramilitarismo. Entonces, yo te puedo decir, sí, hay conciencia, pero un mes después estábamos asesinando a otra lideresa, no a una persona trans normal, sino una lideresa trans. 2 meses después tuvimos el asesinato de Fernanda Domicó, que no solo era lideresa, sino además la jefe del cuerpo de bomberos voluntario de Dabeiba, otro municipio antioqueño, otro municipio de la zona rural de Colombia. Entonces, por ejemplo, el asesinato de Fernanda no solo afectó a la propia Fernanda, sino termina desarticulando el tejido social de una comunidad con asuntos que no tienen que ver con identidad de género. Lo que quiero decir es que cuando tú asesinas a una persona que ejerce liderazgo trans, sobre todo a mujeres trans que ejercen activismo pro-trans, pro derechos trans, y asesinas a estas mujeres, terminas desarticulando el tejido social. Y cuando desarticulas el tejido social, llevas a la inmovilización o destruyes la movilización por los derechos. Entonces, sí, mira, hubo un impacto mediático inicial, pero no terminó en nada, porque seguimos teniendo asesinatos. Hace poco, el 18 de febrero, volvimos a tener a otra lideresa trans asesinada en barrio Santa Fe de Bogotá, que se le conocía como la Madre Costanza, porque ejercía una red de apoyo para las mujeres trans de ese territorio, y seguimos asesinando al liderazgo activista trans en Colombia. Entonces, mira, realmente no fue mucho el impacto o el cambio que hayamos logrado en Colombia en cuanto a la protección de este colectivo. La investigación empezó a dar resultados a las pocas semanas. La policía arrestó a Juan Camilo Muñoz Gaviria, alias Teta, presunto integrante de la banda delincuencial El Mesa, por su implicación en el crimen. Fiscalía presentó varias grabaciones de las cámaras de videovigilancia de la zona, así como testimonios de varias personas que situaban al detenido entre el grupo que secuestró, torturó y asesinó a Sara Millerey. Según el informe forense, la víctima sufrió más de 30 fracturas en piernas, brazos y costillas. Las lesiones fueron tan graves que provocaron un choque hipovolémico por pérdida masiva de sangre, lo que ya la sentenció a muerte, a pesar de sobrevivir unas cuantas horas más. Sara había sido secuestrada y trasladada a un domicilio particular, donde recibió una brutal paliza y numerosos actos de tortura. Después de arrojarla al río, los agresores intimidaron a los vecinos de la zona y a la gente presente para que no la ayudaran ni hablaran con las autoridades. Y se quedaron a contemplar cómo agonizaba en el agua.
Yo creo que el asesinato de Sara Millerey es una radiografía del papel que tiene la violencia por prejuicio en una sociedad como la sociedad colombiana. Y esto tiene que ver con dos factores. El primero es que cuando Sara Millerey es vista herida en el lecho de la quebrada, los espectadores, lejos de auxiliarla, empiezan a hacerle fotografías y videos a su sufrimiento. Y eso nos da un papel de una sociedad que se ha vuelto espectadora de la violencia, una sociedad que observa la violencia, pero no se inmuta a atender a la víctima, no se inmuta a cortar la cadena de sufrimiento. El dictamen legal de medicina legal que da cuenta de la muerte de Sara Millerey después de la agresión dice que si hubiese llegado unos minutos antes al centro médico hubiesen podido salvarle la vida. Y la pregunta que uno se hace es que si esos minutos que usaron los espectadores para hacer videos y fotos de Sara Millerey que le dieron la vuelta al mundo mostrando su sufrimiento, siendo espectadores del sufrimiento, lo hubiesen usado para auxiliar a Sara Millerey, la cosa hubiese sido diferente. Y lo segundo es que la manera como se infringe violencia sobre Sara Millerey, muchos golpes, tirada a una quebrada, afectada en muchas partes de su cuerpo, particularmente donde tiene su reafirmación de género, la pobreza, el desprecio por su cuerpo, marca una señal de cómo la violencia en Colombia contra personas LGBT es una violencia que marca desprecio. El victimario no solamente quiere eliminar a la víctima, sino que quiere dejar sobre el cuerpo de la víctima una marca clara del desprecio que le genera la vida que enarbola esa víctima. Pocas semanas después de la primera detención, sería arrestado un segundo autor, Juan David Echavarría, alias Chucky, también miembro de la banda El Mesa. Así lo anunció la alcaldesa de Bello, en un vídeo difundido en sus redes sociales. Quiero informarles que hoy en el barrio Playa Rica fue capturado Juan David Echavarría Zapata, alias Chucky, segundo indiciado por el homicidio de Sara Millerey. Gracias a la labor articulada a ellos y a otros 4 individuos más que habían sido identificados y que permanecían huidos, se les imputarían los delitos de homicidio agravado y tortura, según avanzó la Fiscalía. El abogado de la familia de la víctima solicitó que se reconociera el caso como un feminicidio agravado por la identidad de género de Sara y las características del ataque. Pero la Fiscalía no solo lo rechazó, sino que sorprendentemente consideró que el crimen fue producto de disputas territoriales entre bandas, y no por su condición de mujer trans. Esta decisión de la Fiscalía provocó todavía más indignación entre la familia de la víctima y los colectivos LGTBIQ. Insistían en la motivación transfóbica del crimen, un transfeminicidio. El procedimiento judicial de la investigación por el transfeminicidio de Sara Millerey en Colombia es muy similar a otros casos de violencia que afectan a las personas sexogénero diversas en esta ciudad. Y es la combinación de dos realidades, la impunidad y la indefensión. La impunidad de que poco se avanza, y en el caso particular de Sara Millerey se han hecho algunas capturas de actores materiales con penas pequeñas privativas de la libertad, pero no hemos logrado que la investigación dé cuenta del autor intelectual de Sara Millerey. Pero en este crimen y en todos los asesinatos contra personas LGBTIQ+, no logramos que la Fiscalía y los jueces hagan preguntas estructurales no solamente de quién cometió el crimen, sino por qué lo cometió. ¿Cuáles fueron las motivaciones que llevaron a cometer este crimen? Porque conociendo las motivaciones vamos a poder no solamente sancionar al responsable, sino evitar casos iguales en el futuro. Y por eso es tan poderoso que en Colombia llamemos la violencia contra personas LGBT violencia por prejuicio. ¿Qué fue lo que motivó a estos actos? Es la pregunta fundamental que no logramos avanzar por el estado de impunidad. Y la indefensión tiene que ver con el papel de la víctima. Hay un alto nivel de revictimización incluso después del asesinato. Siempre se busca identificar comportamientos en la víctima que la hagan merecedora de este hecho de violencia. Se busca identificar comportamientos en la víctima que le hagan menos digna de protección del Estado y más cercana a la razón de los criminales. Y por eso muchas personas, por ejemplo, LGBTIQ+, que son amenazadas, que son heridas,
deciden no poner la denuncia porque son revictimizadas y lastimosamente en este país cuando ocurre mucha violencia contra personas LGBTIQ+, la primera pregunta de los medios de comunicación y de algunos transeúntes es ¿qué estaba haciendo para que terminara la vida así? Terminamos haciendo responsable a la víctima del hecho victimizante. Hay una cosa que yo quiero apuntar acá y es porque el problema que tenemos en la recolección de datos a la hora de caracterizar un transfeminicidio. ¿Por qué? Porque si tú no logras llegar a que la motivación del crimen es el odio y la discriminación, pues no recolectas bien el dato. Y al no recolectar bien el dato, no puedes reunir la información suficiente para establecer políticas públicas que realmente prevengan este tipo de homicidio, ¿no? Y otra cosa que yo quiero decir es, frente al transfeminicidio, es dejar una pregunta al aire, ¿no? Y es, ¿por qué sometemos a exterminio, a la muerte, a personas que no cumplen con determinados mandatos tradicionales como son los roles de género? O sea, ¿por qué no cumplir con una identidad hegemónica me tiene que causar la muerte? Sí, creo que lo que tenemos que pensar es eso, o sea, ¿qué está pasando en nuestras cabezas para llevarnos a pensar que estas personas deben morir? El auge de las extremas derechas en todo el mundo y su insistente campaña contra determinados colectivos ha normalizado los discursos de odio. Las personas LGTBIQ son objetivo habitual de estos señalamientos y sus derechos, que tanto costaron alcanzar, se ven hoy amenazados. Mire, para nosotros el diagnóstico del mundo de hoy es la combinación de 3 factores. Este es un mundo que está implementando un neofascismo. Ni siquiera es el regreso del fascismo, es un neofascismo, y llamamos neofascismo a que son prácticas novedosas, muy populistas, por cierto, muy taquilleras entre la opinión pública, pero que están minando derechos, están rompiendo con autonomías y libertades. En segundo lugar, este es un mundo que hizo de los discursos de odio un escenario político. Primero el odio era muy soterrado, primero el odio era manejado tras bambalinas. Hoy el odio se enarbola, hoy con el odio se hace campaña política, hoy se gobierna desde el odio y es exitoso ser odiador de la diversidad sexual y de género en algunos sectores de mayor extrema derecha. Y finalmente es una sociedad del retroceso. Veníamos desde la última década del siglo pasado y la primera de esta exigiendo avances en materia de derechos LGBT. Hoy estamos preocupados y lo que estamos pidiendo es no tanto avances sino no retrocesos. El caso de Sarah Millerey dio la vuelta al mundo. Y las personas que luchan contra los retrocesos en materia de derechos reivindicaron este brutal crimen como la muestra de los peligros de los discursos de odio, de los retrocesos democráticos. También en España, la diputada de Más Madrid, Carla Antonelli, una pionera luchadora por los derechos trans, se dirigió así, en abril de 2025, a la bancada derechista de la Comunidad de Madrid, denunciando su sistemática eliminación de las políticas públicas de igualdad y su banalización del odio y la intolerancia contra las personas trans. Recortes de derechos y apología del odio se traducen en asesinatos y agresiones en el sur global, aquí y por todo el planeta. Porque no lo duden ustedes ni por un momento. Ustedes también estaban allí cuando le rompieron los brazos, le rompieron las piernas y tiraron al río a Sarah Millerey. Por lo que, si me permite, señor presidente, estos segundos que me quedan, voy a permanecer en silencio en su memoria y de todas las personas trans asesinadas, mientras que las alimañas aúllan, festejan y celebran. En el momento en el que terminamos este episodio, el proceso judicial por el asesinato de Sarah Millerey sigue su curso. A pesar de que las autoridades consideran que fueron varias personas las que participaron en la tortura y en la muerte de Sarah, tan solo hay 2 individuos encausados. Todavía quedan muchas incógnitas por resolver sobre este caso. Mientras, la violencia en Colombia contra las personas LGTBIQ y contra los líderes sociales no cesa. Los discursos de odio continúan infectando el debate público. Y las consecuencias de todo ello, la normalización del odio y de la intolerancia, ya la sabemos. Crímenes de Odio es una producción original de Podium Podcast con la colaboración de Ser Podcast. Escrito y narrado por Miquel Ramos. Diseño sonoro,
Nico Solís. Producción y coordinación, Jesús Blanquiño. Agradecimientos al equipo de documentación de Cadena SER.